40 plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas, entre las que se encuentran Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, denuncian la llegada a España, concretamente al puerto de Ferrol, del primer buque metanero cargado de gas procedente de Estados Unidos. Saludamos ya a Samuel Martín Sosa, portavoz de Ecologistas en Acción. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En vuestra opinión decís que la llegada de este metanero está cargada de simbolismo. ¿Qué queréis decir exactamente? Bueno, pensamos que es un hecho histórico en el sentido de una fecha fatal, porque la llegada del primer metanero con gas natural licuado procedente de gas de fracking de Estados Unidos es lo que entendemos el pistoletazo de salida a una serie de importaciones masivas y numerosas que vendrán a partir de ahora, ¿no? Es decir, digamos que con esta llegada de este buque a las costas españolas comienza una carrera por el gas que se da en toda Europa, de apuesta por el gas natural, y en la que España, digamos, tiene todas las tabletas para jugar un papel de vía de entrada principal a Europa, ¿no? Realmente la Unión Europea ha aprobado recientemente una serie de documentos que muestran que son una apuesta clara por el gas. El gas es un combustible fósil que genera cambio climático y creemos que esto es una fecha negativa, en el sentido de que, en lugar de apostar por las energías renovables o por la eficiencia energética, la Unión Europea sigue apostando por los combustibles fósiles, cuando la ciencia nos está diciendo que si queremos abordar la crisis climática tenemos que huir de ellos, digamos, y dejarlos bajo tierra, ¿no? ¿Qué peligros representa, en vuestra opinión, el fracking, en este caso en el territorio marítimo? Bueno, en realidad este gas natural licuado procede del excedente de gas de fracking de Estados Unidos, se produzca offshore o se produzca onshore, y tiene un doble peligro. Por un lado, digamos, las implicaciones climáticas de las que hablábamos antes. No olvidemos que el gas natural, como decía, es un combustible fósil que genera cambio climático, pero además es que al tener que digamos, hacer todo el proceso de licuefacción, transporte, regasificación una vez llegada a puerto y traslado hasta las plantas de combustión donde se quemaría, el impacto climático es aún mayor que el que está asociado a los procesos de gas natural convencional, ¿no? Hay un 30% por lo menos de consumo energético mayor que el asociado a los procesos de gas natural convencional, por lo tanto la huella climática es mayor, ¿no? Es decir, en este sentido tiene esa implicación global en cuanto a la afección al sistema climático, pero también tiene una serie de peligros asociados. No olvidemos que el gas natural licuado es la forma que adopta el gas natural cuando se exporta, y para ello hay que someterlo a un proceso criogénico de licuefacción, en el cual se congela, se lleva a estado líquido el metano a una temperatura por debajo de los menos 126 grados, y esto en los tanques, digamos, tiene que estar sometido a una liberación de presión, por la cual se libera parte de ese gas. Es decir, están diseñados los tanques en los que las botellas en las que se almacena para el transporte, están diseñadas para perder gas natural, es decir, para liberar un gas de efecto invernadero a la atmósfera, pero además, digamos que cualquier derrame o cualquier vertido conlleva una serie de riesgos. Si por lo que sea hay un derrame en el mar, pues eso inmediatamente produce una explosión, ¿no? Pero también es que no olvidemos que esto llega a puerto a una planta de regasificación que está, además, en este caso concreto, en el caso de la planta a la que llega Ferrol, muy cerca de las viviendas. Si hay un escape y se desplaza con el viento, pues eso forma una nube de vapor inflamable que puede constituir una amenaza, ¿no?, para grandes masas de población, ¿no? Y bueno, pues por producir asfixias, por desplazamiento del oxígeno, etcétera, ¿no? Es decir, es un material muy inflamable, muy muy peligroso, y que además a nivel global, como decimos, abunda en una senda que no nos conviene a la humanidad, que es la apuesta por los combustibles fósiles, ¿no? En vuestra opinión, por tanto, hacer compatible la necesidad de energía con el respeto al medio ambiente pasa siempre por otro tipo de energías renovables, energías limpias. Ese es el camino, ¿verdad? Efectivamente, pero no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la ciencia y lo está diciendo incluso la Agencia Internacional de la Energía. Ya hace unos años, en su informe anual, dijo que realmente para cumplir los objetivos climáticos que se estaban estableciendo a nivel internacional, para tener su umbral de seguridad de no sobrepasar el aumento de 2 grados de temperatura a final de siglo, necesitábamos dejar la mayor parte de los combustibles bajo tierra, la mayor parte del carbón, gran parte del petróleo y gran parte del gas, ¿no? Y esto no se está haciendo. Y la Unión Europea, que además siempre se ha arrogado el papel de gran defensora del clima,
como decía anteriormente, ha aprobado muy recientemente una serie de documentos y destaca entre ellos la Estrategia Europea para el Gas Natural Licuado y el Almacenamiento de Gas, que son una apuesta clara por el gas natural, donde se alientan a las inversiones milmillonarias en infraestructuras de gasoductos y de capacidad de almacenamiento, cuando podía estar apostando por las energías renovables, por la mejora en la eficiencia energética en edificios. Por ejemplo, era una oportunidad de oro para hacer este giro energético que la Unión Europea está desaprovechando en contra de lo establecido y de lo acordado por ejemplo, en el Acuerdo de París, ¿no? donde digamos, el espíritu del acuerdo, aunque no se detallaban medidas que lo pudieran hacer, digamos, o que lo hicieran vinculante, sí que el espíritu era el de, el hacer una transición que huyera de los combustibles fósiles y fuera hacia las energías renovables, porque no nos queda otra. Y esto es un problema porque realmente todas las decisiones que tomemos hoy, en el sentido de apostar por esta serie de infraestructuras, esta serie de combustibles energéticos, va a ser más cambio climático para mañana. Además, son decisiones que no vamos a poder revertir. Por tanto, para nosotros es una fecha histórica negativa, porque representa el momento en que la Comisión Europea y muy en concreto España, que digamos es puntero en esta capacidad de regasificación, se están significando por el camino equivocado. Nos están tomando un camino que es el equivocado, que además va a ser difícilmente revertible mañana. Samuel Martín Sosa, portavoz de Ecologistas en Acción, gracias por tu presencia en Españoles en la Mar y hasta otra. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes a vosotros.